Bueno, pues mientras esto va arrancando, buenos días a todos, ¿vale? Gracias por estar aquí. Gracias a la organización de la RUTEZ por finalmente, bueno, finalmente no, lleva siendo hora de presentar algo y que además pues también me dijeron que sí, adelante. Para mí es un honor presentar este año, porque siendo el aniversario de la RUTEZ es como, jolín, es especial, ¿vale? De hecho, le debo a la RUTEZ mi introducción en el mundo de la seguridad. Para los que no me conozcáis, pues eso, soy Gonzalo Carracedo, también conocido como Batchdrake. Trabajo de Innovation Advisor en Tarlogic Security. Soy el responsable del recientemente creado Departamento de Innovación, en el que caben un montón de proyectos, digamos, locos. Bueno, ahí tenéis mi dirección de contacto, por si me queréis enviar abracitos o comentarios o bajaros mi software. Y bueno, mis intereses son sobre todo la ingeniería inversa, en general, ¿no? Pero bueno, estos últimos años he intentado ir un poco más allá y me ha flipado todo el tema de la radio. Y ahora le estoy dando bastante caña al tema de la ingeniería inversa de señales de radio, en el sentido de, yo recibo esta señal de radio de lo que sea, voy a intentar sacar todo lo que pueda, asumiendo que nadie me ha ayudado, nadie me está dando información acerca de dónde viene esa señal, ni lo que significa, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué motiva esta charla? Esto que veis aquí, ¿vale? Es un dron estadounidense denominado Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, ¿vale? Este dron, allá por el 4 de diciembre de 2011, estaba dando vueltas por el norte de Irán, ¿vale? Hasta que, fíjate tú por dónde, perdieron contacto. Y los americanos dijeron, Y entonces, el 8 de diciembre, el gobierno iraní saca por la tele esta imagen, diciendo, nuestra unidad de ciberguerra del ejército iraní ha sido capaz de interceptar la señal de control de este cacharro y hacerlo aterrizar suavemente y de forma controlada en una zona para, bueno, capturarlo y hacer la ingeniería inversa y las de Cristo. ¿Vale? Los americanos dijeron, Entonces, ¿por qué esto es interesante? Vale, lo que estaba diciendo el gobierno iraní es que el ejército había realizado una operación de SIGINT, y en particular COMINT, de inteligencia de señales, para entender el enlace de comando y control entre este bicho y el centro de control en Estados Unidos, para posteriormente secuestrarlo y analizarlo y, bueno, sacarle todas las tripas y demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, a ver, no es por desmerecer a la República Islámica de Irán, ¿vale? Pero si os pueden hacer comment, yo también. Entonces, digo yo, bueno, pues vamos a ver si se me ocurre un escenario un poco menos delicado, porque, ¿sabes? Si te metes con los americanos, pues igual acabas cerca de Cuba y... En fin, por eso tengo que empezar a meter aquí el disclaimer. Es decir, esta charla va de técnicas usadas en ingeniería inversa de señales de radio, ¿vale? En contexto de auditorías RF, y siempre que haya una persona con mucho más poder que vosotros que os diga, lo puedes hacer, yo me hago responsable, ¿vale? Y bueno, va de antenas, de satélites y de algo de cosas del espacio. ¿De qué no va esta charla? Y esto tiene que quedar muy claro, muy claro. Esta charla no va de cómo ver la tele gratis. Esta charla no va de robar las comunicaciones al vecino, ni de ponerse a escuchar las comunicaciones tetra que hay por ahí en cierta frecuencia que algunos sabemos. En definitiva, de cómo violar la ley, ¿vale? Y como veo que no tenéis miedo todavía, os voy a enseñar aquí una copia de la Ley General de Telecomunicaciones, en la que queda meridianamente claro que si tú te pones a interceptar una señal que no está destinada al público general, eso califica como infracción muy grave, y una infracción muy grave se puede sancionar con multas de hasta 20 millones de euros. ¿Os parece grave? Es peor, ¿vale? En verdad es mucho peor, porque
Aunque tú te pongas, por ejemplo, a escuchar un satélite de estos meteorológicos que va en abierto y que incluso te dicen en la página del satélite meteorológico, el organismo responsable, que no hay fallo y que te damos incluso todos los mecanismos y todos los datos técnicos para que tú lo recibas, no es del todo legal. Y de esto me enteré ayer por la noche, cuando David Marugán, que no sé por dónde estará, si es que vino a la charla, me dijo, ¿sabes cómo está la legislación respecto a esto? Y me pasó un documento muy interesante, que es este de aquí, perdonad por la URL, que os recomiendo que os leáis, que deja bastante claro que aquí lo que podemos hacer en España, y que es absolutamente legal sin ningún tipo de problemas, es escuchar señales de radiodifusión, o sea, la M, FM comercial y demás, y escuchar bandas de radioaficionado. Todo lo demás es un no, ¿vale? Quedó claro. Tenemos todos miedo ahora, ¿bien? Ya caminamos juntos. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo hackeamos la señal de radio de un satélite ruso. La señal de este satélite ruso, aunque bueno, es en abierto y demás, vamos a asumir que de este satélite, que se denomina Meteor MN2, solo tenemos estas dos imágenes, que es la proyección en isométrico de todo el cacharro y una foto de unos operarios rusos vestidos de una forma así un poco exótica, manipulando el aparato, ¿vale? El Meteor MN2 es un satélite de acceso público, meteorológico, que ofrece varios servicios, ¿vale? Ofrece, bueno, en general, pues eso, imágenes por satélite de lo que tiene por debajo, de nuevo en abierto, en analógico y en digital. En particular me interesa eso que pone ahí, el RPT, Low Rate Picture Transmission, que es, pues básicamente un canal de radio digital en el que envía imágenes, en digital, de lo que está viendo. Esto es un satélite en órbita heliosíncrona, ¿vale? Esto quiere decir que el satélite está orbitando en órbita muy baja y pasa, le da varias vueltas a la Tierra al día y pasa por el mismo sitio a la misma hora solar. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente tú cuando tienes un satélite meteorológico te interesa saber cómo está el asunto igual 1 o 2 veces al día, ¿vale? El resto del tiempo te da igual, porque tú haces las predicciones para el día siguiente. Y eso es muy rápido, esa información es muy cortita. Podrías tener, efectivamente, un satélite como el Meteosat, que es geoestacionario, y ofrece servicio 24/7, pero cuando eres un organismo ruso así pequeñito en el que simplemente quiere tener fotitos, no quieres enviar un satélite a la órbita geoestacionaria porque eso es muy caro y va a ser un desperdicio del tiempo, de combustible, de dinero, etc. Bueno, esto es para que veáis un poco las imágenes que ofrece el servicio del RPT del Meteor, ¿vale? Esto no sé dónde será. Vas a ver. Sitio raro. Este servicio está documentado extensiva e intensivamente por el organismo responsable, el ITP, el Instituto de Problemas de Telecomunicación ruso y no sé qué, y te dice, bueno, cómo recibir, o sea, te dice qué tienes que hacer, cómo tienes que procesar la señal para recibir imágenes en el canal rojo, en el verde, en el infrarrojo. Te dice además que están comunicadas en JPG. Bueno, además el estándar LRPT, aunque te lo documentan ahí, que sepáis que es un estándar, pues eso, es público, de libre acceso, hay un montón de documentación, de ejemplos y demás. Y además me interesa porque el ancho de banda es reducido, o sea que vosotros con un cacharro, bueno, vosotros o no, con un cacharro así más o menos barato, podéis recibirlo sin problemas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más de la señal de radio del RPT. Como dije antes, es un formato conocido, estándar conocido, tramas de transporte conocidas. Esto que voy a decir no tenéis por qué entenderlo ahora, ¿vale? Lo voy a explicar después, pero para que veáis que hace falta mucha información para poder demodular esta señal correctamente. Utiliza un código corrector de bloques Reed-Solomon 255223 con un scrambler aditivo, un codificador convolucional de tasa 1 medio, es un código Voyager de profundidad 7, 2 bits por símbolo en código Gray, lo cual se le mete a un modulador por fase que se envía 72 kilobaudios, transmitido a 137,9 MHz en VHF, ¿vale? Y dices tú, vale, yo sé todo esto, no hay fallo, no hay problema, yo cojo y me implemento mis cosas y puedo recibir imágenes satélite siempre y cuando me dejen, ¿vale? Esto es la realidad. Ahora, vamos a hacer esto un poco más interesante. Imaginemos que el ITP
está formado por mala gente, ¿vale? Y te dicen, yo tengo este satélite y te ofrezco servicio LRPT, ¿vale? Y te digo además dónde está el satélite y todo lo que tú quieras. Pero tienes que consultar esta información desde mi página web. Y no quiero que sepas ni en qué frecuencia trabaja, ni a qué velocidad envía información, ni la modulación, ni el código Gray, ni el codificador que utiliza, ni si le metemos scrambling, ni CSC, ni leches, ¿vale? Y tú eres peor gente que los del IETP y dices, pues yo quiero recibir las imágenes yo mismo, porque seguramente en la madre Rusia pues igual meten cosas que no están ahí, ¿vale? Porque eres desconfiado o lo que sea, o no te importa que te metan en la cárcel. Pues es cuando aparece nuestro problema de reversing y vamos a ver cómo podemos hacer para saltarnos toda esta nube negra de oscuridad, ¿no? Vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer efectivamente es estimar la frecuencia en la que trabaja esto, ¿vale? Más que nada para saber dónde tengo que a dónde tengo que pincharme, o sea, qué tengo que sintonizar en mi radio para empezar a recibir esta señal. En el caso del RPT esto no es tan crítico, ¿vale? Porque esos servicios suelen trabajar siempre en la misma banda y no hay mucho problema, pero en el caso general esto no es así, ¿vale? En el caso general veis una antena y ya está, y buena suerte. En particular, en esta banda, las antenas de UHF y VHF y demás, que se utilizan, la forma y el tamaño está fuertemente relacionado con la frecuencia de trabajo para la que están pensadas, ¿no? Sin embargo, todo lo que tenemos aquí es la imagen en isométrico del satélite y la foto de los operarios manipulando el satélite. Vale, pues con esto vamos a ver cómo sacamos la frecuencia. Vale, aquí está la foto de Marras. Si yo cojo y mido esto con el PowerPoint, me va a salir que el satélite medía 5,75 centímetros de largo y el operario 3,07 en esa foto, ¿vale? Esto quiere decir que el satélite es 1,87 veces más alto que el operario. El operario es ruso, dato importante. En 2014, la media de altura en Rusia era de 176,5 centímetros. Entonces, yo estimo que el cuerpo del satélite está alrededor de los 3,3 metros, ¿vale? Dato importante. Entonces, sabemos ese dato. Segundo dato interesante. Bueno, en esta otra foto, en isométrico, sabemos que mide 4,84 centímetros medido con el PowerPoint. Esa antena de ahí, que me parece muy sospechosa, y yo presumo que puede ser lo que está enviando la información meteorológica, mide 1 centímetro en esa foto. Por lo tanto, la antena es 4,84 veces más pequeña que el satélite. Entonces, yo puedo decir, por una simple regla de 3, que la antena mide 68,2 centímetros de largo. ¿Vale? Perfecto. El resto de dimensiones son un poco más complicadas de calcular, porque debido a la proyección isométrica, todas las distancias se aplastan y, en fin, me sale que la antena es igual entre 0,6 y 0,8 veces más alta que ancha. Entonces, ¿para qué me vale esto? Bueno, pues resulta que esa antena en particular que he señalado es una antena cuadrifilar de onda completa de polarización circular derecha. ¿Y cómo sé yo esto? Porque sé de antenas. ¿Vale? La cosa es que estas antenas, de nuevo, su forma y sus dimensiones están fuertemente relacionadas con la frecuencia en la que trabajan. Entonces, esta página que tenéis aquí te permite, a partir de esos datos de proporción de aspecto y de frecuencia, saber las dimensiones de la antena que tendrías que construir. Como yo no tengo, o sea, como yo quiero hacer exactamente lo contrario, voy probando distintas dimensiones y distintas proporciones de aspecto hasta que encuentro una cuyas dimensiones se parecen a lo que he medido antes. Hay mucha dispersión en la medida, porque al fin y al cabo será una imagen asquerosa, y sale pues, una frecuencia entre los 100 y los 130 MHz. VHF. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, de lo que no sabíamos, ahora sabemos que transmite en 100 y pico MHz. Ya tenemos algo. Bien. Vamos a ponernos ahora a decir, ya he sacado las medidas y vamos a ir al Brico de Pot. Hola, Jesús. Él me acompañó a hacer todas las compras, por cierto.
Comprar, bueno, tubos de cobre que pueda doblar con la mano, codos, bueno, un soldador, la bombona correspondiente, el flux, las manos, los guantes para no quemarme. Esto parece una trivialidad, pero no lo es. Bueno, un tubo de PVC para hacer el mástil, el cable coaxial con el conector correspondiente de 50 ohmios. Bueno, esto para conectar el cable coaxial a los tubos de cobre, tornillitos, el taladro, brocas de cobalto, un sargento y bueno, todo lo demás es maña y bueno, o sea, a mí me pareció fácil, o sea, hay gente que odia el Mecano, yo qué sé, yo me lo pasé muy bien, me quemé, pero estuvo guay. Entonces, bueno, el resultado es... Bueno, el resultado viene después. Esto habría que conectarlo luego a un receptor de radio SDR. A mí me gusta mucho el Lime porque el Lime tiene ¿cómo se llama? Un rango dinámico bastante grande, lo cual me quiere decir que me permite discernir entre señales que son muy débiles cuando están al mismo tiempo señales muy fuertes, por así decirlo. Y además, bueno, funciona con Linux estupendamente y lo que vosotros queráis. Y esta es la antena en cuestión una vez puesto en práctica pues, todo esto del Bricomanía. Parece una antena preciosa, fascinante, ¿verdad? Fue un fracaso que flipáis. Fue un fracaso que flipáis porque además yo creo que debí faltar alguna clase de parvulitos. ¿Os acordáis de que os dije que era una antena de polarización circular derecha? Bueno, pues la construí de polarización circular izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que he construido una antena que es especialmente eficiente en rechazar la señal que estaba buscando. Entonces, bueno, digo yo, vale, es que, a ver, relajémonos. ¿Qué puedo hacer para corregir esto? Pues bueno, eso que veis ahí es una manta de Mylar aluminizada que le intenté, bueno, esto fue una prueba desesperada, y Jesús se acuerda porque estuvo allí. Lo que pasa, cuando llega una señal en polarización circular y esta es reflejada por una superficie conductora, la helicidad, o sea, la polarización de la señal se invierte y pasa a ser automáticamente polarización circular, en este caso derecha. ¿Qué sucede? Eso es un desastre, porque esos rebotes entre las arrugas y que no es perfecto y demás, llega con fases distintas, la señal interfiere consigo misma y las de Dios, y no vale para nada. Entonces tuve que sacarme la Gonzantena 7B de la manga, ahí la tenéis montada, esta polarización circular derecha. Esto es como funcionaría, no he hecho ninguna captura, yo no estoy haciendo ninguna captura, esa persona no soy yo, queda claro, ¿no? No soy yo. Vale, mirad, además lleva chupa de cuero, yo he visto bien, no soy yo. Y bueno, ahí tenéis cómo se haría esto más o menos. Vale, entonces, bueno, supongamos que he hecho la captura, ¿vale? A partir de ahora, no voy a partir de nada que he capturado aquí, voy a partir de una señal de radio que alguien me pasó, de Holanda, ¿vale? Que tenía un LRPT que se parece mucho al satélite de Marras que nos interesa. Vamos a creernos todos que esa es la señal que he capturado. Mientras me creáis que se puede capturar, me basta, ¿vale? Pero recordad el miedo, 20 millones de euros. Vale. Bueno, pues, ¿cómo voy a analizar la señal? Bueno, pues para esto parto de este software que llevo ya desarrollando varios años, que se llama Suscan, que es básicamente una herramienta para hacer ingeniería inversa de señales. Tú coges, le pasas una captura o le enchufas una SDR, la que tú quieras, y mediante distintos estimadores, distintas estadísticas y demás, te permite sacar totalmente a ciegas parámetros de modulación que de otro modo no podrías conocer, ¿no? Como por ejemplo, pues, tasa de símbolos, número de fases, filtro adaptado, ecualizadores y cosas así. No quiero pararme mucho en esta herramienta, simplemente que veáis que está en mi GitHub. Esta herramienta ya la presenté el año pasado en otro congreso, StarCon. Perdón por el spam, la semana que viene tenemos este congreso también. Hablamos de radio, no es seguridad, no estamos haciendo ningún tipo de apropiación ni nada, ¿vale? En el que, bueno, además voy a hablar ya de los detalles matemáticos más chungos de todo esto. Y que, bueno, si queréis información sobre esta herramienta, pues vais al YouTube de StarCon y veis ahí los vídeos y demás. Aquí lo que me interesa es que me creáis. Esto sería la señal capturada desde Suscan, ¿vale? Eso que veis ahí, esa parte morada, representa pues, la señal del RPT del Meteor en espectro.
Asumiendo que no soy nada, pues, o sea, que no sé nada, lo que hago es enchufarle un analizador de PSK y empiezo a ver, bueno, he deducido ahí, haciendo un ciclo estacionario, que está enviando 72 kilobaudios por segundo. Haciendo exponenciación de la señal, me doy cuenta de que no tiene 2 fases, sino que tiene 4 fases. Entonces es QPSK, lo cual me permite sincronizarme con la constelación y empezar a recibir símbolos. Si analizo luego el histograma, veo que estoy haciendo una decisión muy buena y que apenas estoy recibiendo errores, lo cual es genial. No quiere decir que no haya errores, quiere decir que son muy improbables. Además veo que todas las transiciones entre símbolos son posibles, o sea que aunque como son 4 símbolos y se dan en casi cualquier combinación, es muy probable que cada símbolo codifique 2 bits, en plan 00, 01, 10, 11, por ejemplo, no necesariamente así. Y eso que veis ahí, ese soplido así como de estática, representaría pues todo el stream de símbolos, ¿vale? Numerados del 0 al 3, que he obtenido midiendo las fases en cada momento, ¿vale? Entonces, así a lo tonto, gracias a Suscan, sabemos que va a 72 kilobaudios, que está modulado en fase y que además utiliza 2 bits por símbolo, ¿vale? Bien, ya toda la parte de ondas y de cosenos y senos y no sé qué, la dejamos atrás. Bien, demos aviso analógico, empieza lo digital. Vale, entonces, esta es la parte de codificación de cuando llegas a esta fase de lo que es la ingeniería inversa de señales. ¿Qué queremos cuando hablamos de codificación? Pues bueno, queremos saber códigos de corrección de errores, polinomios de scrambling, tamaños de tramas si es que los hay, secuencias de sincronización, y en definitiva, pues recuperar todo el flujo de bits original, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Pues una secuencia de números del 0 al 3 que representan variaciones de la fase a lo largo del tiempo. Entonces, antes de continuar, toca hablar un poco de lo que es forward error correction. A ver, la idea de forward error correction es una cosa que se utiliza mucho en comunicaciones digitales, especialmente en comunicaciones satélite, aunque aplica, que yo creo que a cualquier tipo de comunicación por radio hoy en día, y es que es bastante ingenuo asumir que no va a haber errores en tu transmisión. Entonces, en vez de hacer la tontería y decirme, oye, por favor, he recibido esto mal, repítemelo, lo que se hace es, me adelanta los errores introduciendo redundancia en la señal, ¿vale? Repetir los bits, por ejemplo, sería una manera, pero hay otras mucho más efectivas. Hay una gran presencia de transformaciones lineales sobre el flujo de bits original. Esto, no tiene sentido que me profundice más en ello, simplemente deciros que son pues, transformaciones lineales, utilizando matrices, en un cuerpo finito, Z2, etcétera, bla, 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 y que se dividen en 2 grandes grupos. ¿Vale? Los códigos bloque, que lo que hacen es, coges el flujo de bits que quieres transmitir, lo partes en bloques de tamaño fijo, lo cual son como vectores. A estos vectores se les aplica una transformación lineal, que viene descrita por una matriz rectangular, que da como resultado un bloque más grande, en el que hay más bits. Pues esos bits extra se denominan bits de paridad y tienen justamente la redundancia que hace falta para poder corregir errores en recepción, ¿vale? Bueno, y los convolucionales son, pues, un poco distintos, aunque también trabajan en sentido de transformaciones lineales. Lo que hacen es, aceptan uno o más bits en cada paso de tiempo y los van guardando internamente en un registro de desplazamiento, ¿vale? Pues sobre ese registro de desplazamiento que tiene como el histórico de los últimos bits, hace una transformación lineal y escupe 2, 3, 4 o más bits. Entonces, los bits a la salida dependen de todos los bits que habían entrado antes hasta cierta profundidad, en el caso del Meteor 7. Esto sin más, no quiero liaros, bla, 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 verdaderamente importante no. Esto no os quiero liar porque no hay tiempo, bla, 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 bla. Lo que importa es que hay mucha literatura científica sobre cómo analizar a ciegas una señal que viene a la salida de un codificador, sea convolucional o sea bloque, y bueno, es justamente la transformación lineal, y sacar, o sea, es totalmente a ciegas, la transformación que permite recuperar los bits originales, ¿no? A este respecto, hay un par de figuras clave, que son Antoine Valombois y Mélanie Marazin, que investigaron todo este tema en profundidad, sacaron varios papers sobre cómo, analizando simplemente el flujo de bits, se puede deducir qué configuración particular de un codificador convolucional lo produce para poder deshacer toda esa transformación y recuperar los bits originales, ¿vale? Entonces me escribí esta pequeña herramienta, CCCrack. CCCrack, es
una implementación práctica de todo esto, la subiré en breves al GitHub. Lo que hace es tragarse todo ese stream de símbolos, del que no sabe nada, y empieza a probar todas las correspondencias entre el número de símbolo y grupos de bits. Esto, cuando tienes una constelación que, por ejemplo, tiene orden 4, es muy fácil. Pero cuando tiene orden 8, tienes algo que es 8 factorial de posibilidades. Le puede llevar tiempo. En el caso de 4, bueno, es genial, lo hace estupendamente. Pero bueno, para cada tagging lo que hace es aplica este algoritmo buscando redundancias lineales en todos los bits que recibe y te dice si hay algún codificador convolucional candidato que pueda generar esa secuencia. Esto lo voy a decir totalmente a ciegas, de forma totalmente desinformada. Bueno, y además, luego, para poder yo tratar esto de forma más o menos simple y que no tenga que andar rompiéndome la cabeza, te permite escupir toda la transformación de los símbolos a grupos de bits, un archivo aparte para que tú lo puedas manipular. Y esta es un poco, bueno, la salida del software CDCrack en cuestión, ¿vale? Aquí se ha tragado todos los símbolos que salieron de Suscan y da 2 candidatos, ¿vale? Y en particular me muestra estos dos candidatos por lo siguiente. Me dice que es candidato primero porque es código Gray, ¿vale? En general es bastante común que símbolos adyacentes en lo que es su etiquetado con una serie de bits correspondientes solo se diferencian en un bit. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me equivoco al medir la fase y en vez de medir esta fase mido exactamente la anterior o exactamente la siguiente, en vez de equivocarme en 2 bits, me equivoco solo en 1 bit. Esto es muy común en comunicaciones digitales. Entonces, me va a mostrar en principio solo esas. Luego, ¿por qué me creo que esto es verdad? Fijaos que en los dos candidatos me salen 2 etiquetados distintos. En el primero salen con cierto orden, en el segundo aparecen los bits anteriores del mismo etiquetado, pero cambiados de posición. Cuando hace esto, me está diciendo que encuentra los mismos polinomios generadores, que bueno, es un dato que describe cómo funciona un convolucional, pero invertidos de posición, lo cual tiene sentido, porque si yo cojo los bits que escupo a la salida y les doy la vuelta, esto es equivalente a coger un codificador convolucional y darle la vuelta a los polinomios que lo generan. Entonces, bueno, simplemente me lo creo. Lo que hago aquí después es coger todos los bits transformados y escribirme un decodificador de Viterbi, que es como descodificas tus códigos convolucionales, aplicándole la configuración que he deducido a partir de CCCrack, y en vista que me dice muy poquitos errores, digo yo, jolín, he acertado, ¿vale? Es así. Si no da errores, es que estoy acertando. Si da muchos errores, simplemente dice, mira, chao, prueba otra vez. Entonces, volviendo a lo que sabemos que utiliza un código convolucional de tasa 1,2, es decir, este convolucional recibe 1 bit y escupe 2 bits en cada paso de tiempo, que tiene profundidad 7, y que los polinomios que generan esa secuencia son el 9,1 y el 1,2,1. Bien. Vale, vamos a buscar a patrón. Esta persona se llama Armando. Sobre todo le llamamos patrón. Hay una historia muy graciosa detrás que no me da tiempo a explicar, pero es una pena porque es fascinante. O sea, este hombre es lo más parecido que hay a Sudo, pero en una persona, ¿sabes? O sea, tú le dices, haz y hace. Y además con 500 hilos, ¡pam! Entonces, ¿de qué va esta parte? Bueno, pues esta parte de la charla va de buscar a patrón para dárselo de comer a Aníbal Lecter. Me explico. Vamos a ver, en muchos casos, bueno, cualquier flujo de bits digital que envías en una comunicación digital, lo que sea, viene dividido en tramas, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Ethernet. Las tramas Ethernet pues, tienen unos tamaños, vienen dados por el MTU y demás. Cuando además estas tramas tienen tamaño fijo, bueno, sí, bueno, son secuencias de sincronización y cabeceras y demás. Cuando tienen tamaño fijo, lo que sucede es que aparece una periodicidad, ¿vale? Aparece un patrón que se repite cada n bits. Pam, 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 pam. Esto igualmente sigue siendo muy típico y muy corriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero buscar una periodicidad debida a una trama que mide siempre lo mismo, utilizando la autocorrelación, puedo saber, bueno, con mucha seguridad,
cada cuántos bits aparece esta repetición y qué pinta tiene de ser una trama. Entonces, bueno, sin más, me escribí esta herramienta que se llama Sales Correlator, es un script en Octave, no me quise matar más porque, en fin, con mínima intervención humana, pues te permite sacar cuál es la repetición más probable. En este caso, me está diciendo que en el flujo de bits que he sacado después del codificador convolucional aparecen unos 8.000, o sea, cada 8.192 bits aparece una repetición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir, bueno, eso es un número que es potencia de 2. A mí las potencias de 2 me gustan mucho. Es muy posible que sea justamente un tamaño de trama, porque los tamaños de trama, que son potencias de 2, también son bastante comunes. No tiene por qué ser así, pero bueno, además, esos picos que veis ahí, que son tan altos y están tan lejos del nivel de ruido, ya te indican que la significancia de lo que he encontrado es muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Chopez. Voy a coger todo el string de bits, le voy a hacer chopez y lo voy a partir en archivos que miden 8.192 bytes, o sea, con valores 0 y 1, 1, 1, 0, 0, 1, lo que sea, para procesarlos después. Entonces, como yo confío un poco en esto, lo que hago es coger todos estos archivos de 8.192 bytes, los pongo en una imagen y los represento como un mapa de bits, uno encima de otro, ¿no? Parafraseando casi aquí, lo veo patrones. Pues, si os fijáis, bueno, esto al verlo como una imagen es, pues eso, como un soplido gris sin sentido, pero al principio de la imagen, a la izquierda, vemos como un patrón, ¿vale? Eso que veis ahí, que parece como un pequeño fractal binario a la izquierda, es una cosa que sale cuando tú coges una serie de números consecutivos, los representas en binario y los colocas uno encima de otros. Y lo muestras, pues, el 1 como blanco y el 0 como negro o al revés. Eso quiere decir que es muy posible que esté viendo un campo de una cabecera que identifique, por ejemplo, un contador de paquetes, ¿vale? Esto, lo vuelvo a decir, es muy común. Es como un número de secuencia o como lo queráis llamar. Entonces, esto quiere decir que voy por el buen camino. Pero por lo demás, el resto no tiene ningún sentido. O sea, es que no hay ningún patrón. Es todo como un soplido gris en plan estática. Entonces, bueno, ¿qué puede estar pasando aquí? Pues lo más probable es que esto haya pasado por un scrambler. Entonces vamos a hablar aquí un poco del scrambling. Vale, ¿qué es el scrambling? Bueno, imaginaos un caso corriente, ¿vale? Tráfico IP. Una cabecera IP tiene muchas partes que son 0. Incluso en la capa de aplicación, ahí es muy normal enviar paquetes que tienen un montón de bits que son 0, ¿vale? Esto es malo. Esto es malo de cara a una transmisión digital. ¿Por qué? Porque cuando tú coges y modulas esto, es muy probable que esto acabe generando una secuencia de símbolos, una secuencia de fases muy parecidas entre ellas, ¿vale? O en el peor de los casos, un montón de fases iguales entre ellas. El receptor, que al fin y al cabo se sincroniza en las transiciones entre fases, al ver que la señal no cambia, se le puede ir la pinza y cuando llegue un cambio de fase, no va a muestrear correctamente y va a encontrarse con un error. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para evitar esto, lo que se hace es coger toda la señal de bits, o sea, todo el stream de bits, se le aplica una operación short sobre un ruido pseudoaleatorio de bits, que suele ser generado por un conjunto, bueno, por una serie de polinomios que están bien documentados, y con eso ya nos deshacemos de todos los ceros que hay seguidos y conseguimos una entropía bastante alta que va a redundar luego en un montón de símbolos que son distintos entre ellos, lo cual a los receptores les gusta. Esto es fácil de sacar cuando sabes lo que hay por debajo de la señal, pero cuando no lo sabes, esto no es así. O sea, lo que sabes, en un caso de SIGINT, de COMINT, de contexto no cooperativo, es que hay una redundancia muy grande en la señal, hay muchos bits parecidos o quizá muchos más ceros que unos, y alguien le metió un scrambler para intentar reequilibrar todo esto. O sea, pensad esto, que esto es no muy distinto a un cifrado. O sea, no es un cifrado porque la intención no es ocultar la información, es simplemente meterle entropía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tienes un problema cuando llega a esto. Sin embargo, me saqué de la manga una cosa que llamo el SSR Intruder, inspirado en el intruder del burp, que lo que hace es computa todas las secuencias pseudoaleatorias generadas por un montón de polinomios irreducibles que suelen utilizar mucho en estos campos
y les aplica la correlación cruzada contra ellos. Este cálculo, además, lo acelero bastante utilizando la biblioteca FFTW3, que haciendo transformadas de Fourier con toda la secuencia esta de números, de bits aleatorios, puedo encontrar en qué punto es probable que se haya aplicado esa secuencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo si cojo y encuentro el punto correcto en el que se aplica la secuencia pseudoaleatoria, lo que espero encontrar es que de repente la cantidad de unos y ceros se me desequilibre muchísimo. Cuando eso sucede, aparece un pico bestial en la componente de DC y ya me dice que algo pasa. Pero en el resto de casos, pues esto no debe suceder así, ¿no? Pues es un poco cómo funciona lo que hay detrás de esto, pues, sin más. Actúa directamente sobre las tramas que he sacado con el self-correlator. El polinomio que aparezca más veces en la misma posición en todas las tramas se toma como candidato. Y luego, además, este candidato se utiliza pues, para deshacer todo el scrambling, si es que lo hubo, y escupirlo en otro directorio. ¿Vale? Esto es lo que hace. Después de hacer un montón de pruebas con un montón de polinomios, tarda menos de lo que parece. Te dice que el mejor match era con ese polinomio de ahí, con tantos hits, y con el mejor offset en 208, ¿vale? Pues con esta información aplica esta secuencia en el offset 208 en todas las tramas. ¡Pam! Y te lo guarda. Y ahora, cuando yo muestro esto, veo que algo ha cambiado. Veo que de repente al principio aparece un gran bloque negro. Y no solo eso, igual aquí se ve un poco mal, pero si veis al principio de la imagen, hay como una serie de líneas negras que antes no se veían. Vale, esas líneas negras son justamente este exceso de ceros que el scrambling intentó corregir. Si yo veo eso, digo, uy, creo que he acertado. Y luego, pero algo más interesante todavía, y es que si os fijáis, más abajo, este patrón de líneas negras desaparece. ¿Por qué? Porque, bueno, como esta captura yo la tenía en bucle, cuando se reinició la captura empezó a la mitad de una trama. Por lo tanto, se descontroló ya la sincronización con la secuencia de scrambling y ya es como si fuese ruido otra vez, ¿vale? Pero lo que me importa es justamente la parte que está más o menos sincronizada. Entonces, vale, muy bien. Pues yo me creo esto y ya hemos sacado el scrambler aditivo con el polinomio conocido. Bien. Luego, ¿cómo valido yo todo esto? Pues con una herramienta que yo llamo el RPT-Chop. El RPT-Chop es tomando el estándar del RPT, viendo cómo son las tramas, implementando todo lo que es toda la detección de la secuencia de sincronización y demás, leer toda la información JPG y escupirle con una imagen, ¿vale? Entonces, hay una parte de codificación que es propia del estándar que podría haber ido deducido igualmente a partir de estas técnicas que hemos mirado antes, pero me lo he saltado porque es que, en fin, ya estaba documentado. O sea, que vamos a hacer aquí como la vista gorda y asumimos que también, gracias a que es el RPT, sabemos que es un código ECC sistemático, bla, 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 en el que no me quiero meter, porque tampoco tiene sentido. Pero, bueno, con todo esto, el puzzle ya está completo. O sea, ya hemos sacado polinomios de scrambling, modulación, tasa de bits, el convolucional, etc. ¿Y cómo sé que esto funciona? Pues cuando yo lo doy aquí, me empiezan a aparecer, o sea, cuando le trago esto, cuando envío esto al LFSR Intruder, empiezan a encontrar un montón de tramas que además tienen cosas más o menos razonables, en plan, mira, trama con secuencia 3, o secuencia 4, secuencia 5. Cuando recompongo toda esta información, me aparecen dos imágenes de la costa de Holanda que se siente la costa de España. Victoria. Pero, a ver, averiguar la frecuencia es fácil en estas bandas, pero ni se os ocurra pensar que en un caso interesante, como por ejemplo atacar las bandas de microondas de un satélite, esto es trivial. ¿Por qué? Porque en estas bandas aparecen, bueno, antenas tipo parche y antenas tipo bocina y no sé qué, cuyas dimensiones y formas están tan relacionadas como cabría esperar con la frecuencia de trabajo, ¿vale? Especialmente las antenas tipo parche es virtualmente imposible sacarlo, o sea, porque es a saber. Luego, además, según un escenario más realista, bueno, yo he utilizado aquí una antena cuadrifilar de onda completa por asegurarme de que estoy utilizando la misma antena que utilizaban ellos. Pero esto en la práctica puede no ser así, puede que tenga menos información y es buena idea utilizar, por ejemplo, una antena log periódica que tiene un ancho de banda brutal y tiene unas propiedades, sobre todo de impedancias, bastante estables a lo largo de la frecuencia. Pero bueno, dije, ya tengo por aquí esto, quiero doblar cobre, quiero aprender a doblar cobre y a soldar cobre, pues soldo cobre. ¿Qué más da?
¿Qué más? Bueno, aquí, claro, aquí hago trampa. Yo sabía que esto es el RPT, pero en la práctica no esperéis que haya el RPT, ¿vale? Puede que no sepáis nada. Entonces, aquí tenéis que echarle un poco de inventiva. Es una parte un poco más artesana, ¿vale? Habría que, por ejemplo, encontrar, yo qué sé, algún tipo de repetición. Por ejemplo, si yo veo que cada 8, o sea, que cada 8 bits hay un bit que es 0, yo puedo decir, uy, igual aquí hay texto imprimible, ¿vale? O, por ejemplo, una forma mucho más golfa, que esto me lo comentó justamente un colega hace unos días, sería, en toda la secuencia de bits, intentar leer tramas IP y ver si el checksum cuadra. Entonces, si el checksum cuadra, pues digo yo, uy, aquí igual hay un paquete IP. Y luego, bueno, ccCrack asume que no hay errores. No, eso no pasa, ¿vale? Eso no pasa. Tan pronto hay errores, si lo metes a ccCrack se vuelve loco y te dice que hay, que hay un rango mucho más grande en los bits que recibes y te va a decir que nanay. Sin embargo, tanto Ballenbaugh como Marasan han analizado el caso con errores y tienen mecanismos para detectar redundancia lineal en los bits basado en decisiones suaves con un umbral de certeza. ¿Qué más? Bueno, los intrude asume un desequilibrio importante entre unos y ceros. Si la señal por debajo está cifrada, esto no va a pasar, así de simple, y no lo va a encontrar. Pero en muchos casos no cifran, ya os lo aviso así. En este mundo de las comunicaciones digitales impera el principio de seguridad por oscurantismo, y sino que se lo digan a los del CCC, que hace unos años pasó una cosa simpaticísima, y es que los de Iridium dijeron: nuestro sistema de comunicaciones por satélite es seguro para cualquier atacante no motivado. Y los del CCC dijeron, pues yo estoy motivado. Y empezaron a capturar. Y sacaron tramas, conversaciones, imágenes, bueno. O sea, ha sido para colocar en browsers, ¿sabes? Pues os recomiendo el vídeo porque es interesantísimo. O sea, el trabajo de esta gente ha sido, o sea, es técnicamente impecable. Y bueno, el caso, bueno, como volvía el tema del Fisher Intruder, el caso multiplicativo es en general más fácil. Yo hice el caso aditivo, o sea, cogí una señal que tenía un scrambler aditivo adrede, porque es en general el caso más complicado, ¿vale? Hay que hacer autocorrelaciones. Si fuese, por ejemplo, un scrambler multiplicativo, toda la guarrada esta de las autocorrelaciones no sería necesario, porque estos códigos son códigos autosincronizantes. O sea que da igual donde los apliques, te va a dar la secuencia descrambleada sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego los códigos CC no tienen por qué ser sistemáticos. Afortunadamente hay muchos códigos de corrección de errores tipo bloque que son sistemáticos, o sea que es muy probable que a pesar de todo veáis bits originales en la salida también. Y bueno, nada de esto que os he contado funciona ni con códigos LDPC ni con turbocódigos, ¿vale? Sin embargo, tanto Marasan como Ballenbaugh están investigando esto, o sea que, bueno, estaban, y confío en que esta gente saque pronto papers y explique cómo hacerlo, ¿vale? ¿Para qué vale todo esto? ¿Qué quiero hacer yo con todo esto después? Pues el botón gordo. ¿Os acordáis de Suscan que os enseñé antes? Pues mi plan es, con todo esto que he aprendido, ir a Suscan y meter un menú que sea rompe y me saque todo esto de golpe. Sin embargo, para eso hace falta tiempo. Y hace falta gente a la que le encante programar en C y que le encante DSP y cosas de estas de señales. Todos, ¿no? Pues ya sabéis, cuando queráis colaborar, ahí tenéis el GitHub, me enviáis pull request y yo, sí. Pero bueno, llevará tiempo, porque además Suscan es terrible ahora mismo por culpa de GTK. GTK lo ralentiza muchísimo y estoy haciendo un porte de la GUI a Qt para hacerlo un poco mejor y es lo que más prioridad tiene ahora mismo, hacer una user experience un poco más agradable. Y creo que hasta aquí no meto POC porque no da tiempo. O sea que muchas gracias a todos. Ya sabéis que para las preguntas os tenéis que colocar en los micrófonos, haciendo cola y todas estas cosas. Una pregunta, Gonzalo. Dime. Tu amigo, el que se puso con la antena en Holanda a capturar y tal, ¿solo ha capturado cosas de Meteor? Hay un tema, es que esa persona
no dice quién es. O sea, tú vas a la página de SigItWiki y encuentras un montón de cosas que ha subido, pero no sé quién es. Yo creo que es ruso. Creo que es ruso, porque cuando vas a la página del RPT de SigItWiki, además de aparecer una muestra, aparece un montón de enlaces a páginas rusas y cosas muy rusas. Entonces, creo que es ruso, no estoy seguro, pero bueno, estoy prácticamente seguro de que este hombre ha subido un montón de cosas más. Porque tú vas a esa página y hay de todo, hay de todo. O sea que, sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Preguntas? ¿Tenéis el micro ahí? Es sábado. Sí, yo tengo otra. ¿Se te ocurre una forma fácil de portarte Suscan para correrlo en un Android o con ARM en una Raspberry, o por lo menos que tire de un servidor remoto, pero que puedas tener una sonda local? He compilado Suscan en la Raspberry y funciona. Salvando limitaciones de hardware, por supuesto, funciona. A ver, no lo conté. Suscan funciona encima de una biblioteca que me escribí hace tiempo llamada SigUtils, que es básicamente un framework de proceso digital de la señal, similar a lo que hace GNU Radio, pero es un poco más usable, porque bueno, GNU Radio es interfaz que tienes también la leche, y te permite hacer un montón de cosas. Pasarlo para Android, en principio no sería problema, ¿vale? Habría que utilizar el NDK famoso y lo que tú quieras. El único problema sería hacer una interfaz, ¿vale? No es un problema porque, o sea, Suscan está totalmente desacoplado de la interfaz gráfica, o sea que se puede hacer una interfaz web o como lo que tú quieras. Pero, tiempo. Vale, una pregunta ahí arriba. Lo primero, felicidades por la charla, me pareció brutal. Y la pregunta que tengo es, qué difícil es hablar con el eco. ¿Verdad? Los he pasado por ahí. La pregunta es, mencionaste lo de las multas si te dedicas a escuchar la señal. Entonces, ¿cómo harían las fuerzas del Estado, quien sea que está interesado en saber que estás incumpliendo la ley, para saber que estás escuchando la señal? Porque transmitiendo, me imagino cómo, pero escuchando... Es muy interesante esa pregunta. En general no pueden, ¿vale? En general no pueden. Es una ley absurda. Es totalmente absurdo, es ridículo, ¿vale? Es ridículo. Pero bueno, supongo que... A ver, todo esto parte de una concepción errónea, en mi opinión, de lo que es el espectro electromagnético. Y es que, desde el punto de vista legal, creen que el espectro electromagnético es como el interior de un sobre. Y que tú cuando coges y te pones a mirar cosas que no están destinadas hacia ti, es algo muy ilegal. ¿Qué sucede? Que eso en la práctica, quien quiera hacer daño, le va a importar muy poco. No obstante, te voy a dar una anécdota de cómo se podría hacer si utilizasen viejas técnicas empleadas ya en tiempos del franquismo. Y te cuento. En el franquismo había por ahí unas emisiones de radio que eran las cuestionables, como por ejemplo Radio Pirenaica. Entonces, si algún agente sospechaba que alguien podría estar escuchando Radio Pirenaica, montaban un receptor que lo que buscaba era emanaciones de la frecuencia intermedia del receptor de radio. De forma que estaban sintonizando Radio Pirenaica, internamente la radio, por construcción, por cómo funcionan los receptores superheterodinos, estaría provocando una emisión en una frecuencia muy concreta, indicando, estoy escuchando aquí. Y entonces te vendrían ahí un par de funcionarios vestidos de verde diciendo hola. Entonces, más o menos así. Hoy por hoy no creo que fuese posible porque hay un montón de ruido y quién va a gastar pasta en esto, ¿sabes? O sea, de hecho, gran parte de estas cosas se hace un poco la vista gorda más que nada porque es que es inviable. Vale, es algo que es algo flagrante que te cae un puro. Pero es que, como te puedes imaginar, tengo un SDR, ¿qué me va a pillar? Dios. Aún así, no estoy invitando a nadie que viole la ley, bajo cuenta y riesgo. ¿Vale? El miedo. El miedo. Vince. Hola, felicidades por la charla. ¿Qué te hizo decidirte por analizar la trama LRPT en vez de la HRPT, que tienes más ancho de banda, tienes los informes de CP? ¿Por qué el RPT? Pues mira, el RPT, lo comentaba antes, al ser más lento, me es más fácil tener un SNR aceptable y es más complicado que entren errores, ¿vale? Es más complicado, sucede, de hecho, me sucedió. Pero bueno, además es interesante porque como HRPT trabaja en 3 megabits por segundo,
tener una radio que tenga más o menos una respuesta en espectro plana en 3 megabytes es complicadete. O sea, en 3 MHz es complicadete. Además de que si coges un jack RF, que es un desastre de radio, va a aparecerte la componente de continua que no puedes quitar justo en medio del espectro. ¿Vale? Entonces, Más ruido. es un rollo. O sea, es un rollo. Sin embargo, siendo 150 kilobits por segundo, 72 kilohercios de ancho, prácticamente cualquier persona, que no estoy diciendo que lo hagáis, podría hacerlo. Y la segunda pregunta era, en el código parece que estás analizando a la vez que estás con todo el frontend. ¿Por qué no lo aíslas? Entonces ya te da igual usar GTK, Qt o lo que No, sea. por supuesto. Permite hacer dos. O sea, puedes hacer análisis en frío y análisis en caliente. Por ejemplo, yo qué sé, si estás haciendo un análisis en onda corta, que hay muchas emisiones en 8PSK, no voy a decir de quién, si te pones a capturar ahí media hora de una señal que te entra por la tarjeta de sonido y que no te consume virtualmente nada de CPU, no tiene sentido. O sea que directamente seleccionas dispositivo, tarjeta de sonido, ¡pam! Y empiezas a analizar directamente, que es mucho más fácil. No, pero lo que te dice Vince es que separes los procesos, créate un servidor y por IPC y luego lo conectas como tú quieras y que te renderizas con HTML, con lo que quieras. Bueno, también se Como puede está hacer. lo que sea análisis, a la FFT o lo que sea, Sí, lo tienes aparte. sí, o sea, bueno, el tema es eso, justamente temas... A ver, hoy por hoy se podría hacer. Porque, por ejemplo, igual conoces esta página que se llama WebSDR de U20. Bueno, esa gente tiene algo que es muy chulo, que para mí sería, por ejemplo, una GUI genial de Suscan, que es eso, espectro en directo, bajándose la señal en directo. El problema es que eso ya es otro follón más. Me encantaría hacerlo, o sea, no creas que me parece muy mala idea, es que absolutamente me parece una idea genial y ojalá, es que ya te digo, o sea, es meterlo en Android, en web, en lo que sea, sería estupendo, pero tiempo. Pero sigo en ello. Gracias. Vale, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿vale? Tu amigo ruso ese que estaba en Holanda, obviamente ahora estaba en modo escucha, pero entiendo que hay un protocolo con el que tú puedes interactuar con el satélite, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, o sea, ese satélite luego tiene, bueno, no son transponders, tiene antenas que reciben en banda X, por ejemplo, con la que tú, teniendo pues eso, el hardware adecuado y la potencia adecuada, podrías decirle, oye, actívame esto, oye, desactívame esto, oye, entra por aquí en esta shell que curiosamente no tiene contraseña porque no hace falta, porque nadie se va a montar un app converter en su casa en 8 y pico gigahercios para conectarse con el satélite, porque solo lo conozco yo y nadie más lo conoce y todos somos felices. Se podría hacer. ¿Y tú Y sé crees que que hay gente que lo hizo. ¿tú crees que tu amigo ruso podría en algún momento cederte algo para que des una charla el año que viene sobre ahora voy al satélite en vez de, no sé, habla con él? Pero, Roman, ¿por qué me quieres en la cárcel? Que yo encantado, pero ¿por qué queréis meterme en Chirona? Te prometo que el departamento legal de RootedCon se pone en medio. Vale. Muy bien, muy bien. Además de satélites, ¿has pensado en otros cacharros? Por ejemplo, un coche teledirigido, que esté, por ejemplo, a mucha más distancia que un satélite. Eso es más fácil y es muy ilegal. Es muy ilegal. Es muy ilegal, te voy a decir por qué. A ver, los coches teledirigidos suelen trabajar en bandas ICM, ¿vale? De uso industrial, científico y médico. Estas bandas tienen limitaciones de potencia. En plan, creo que son limitaciones Spire, de hecho, en plan, potencia irradiada isótopica equivalente. Si tú coges y empiezas a, por ejemplo, a emitir, yo qué sé, en 13 MHz, que además es onda corta, a tope, a 1000 vatios, ¿vale? Igual te viene un funcionario diciendo, oiga, esto no es una banda de aficionados. En particular, esto es una banda utilizada por un montón de cacharretes de poca potencia a los que ha vuelto locos en un área de igual varios kilómetros. Entonces es como... Poder se puede, no es un problema. Además, te digo, esas comunicaciones de coches eléctricos, por ejemplo, si son de juguetes, sí. Si hablamos de cosas un poco más... Perdón, me refiero a algunos que están a más distancia
de los satélites. Vamos, Ah, dices rovers y cosas así. Los rovers. Ah, vale. Sí, no. Eso es interesantísimo porque es como un problema doble. O sea, vamos a ver, piensas, por ejemplo, yo que sé, en el Opportunity y todos estos. Alguno de esos, sí. Sí, vale, vale, no. No. O sea, no, esto es... Vaya por delante que ahí no va a haber cobertura legal de ningún tipo. Esto es tan ilegal y a tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. A ver. O sea, vamos a enumerar los niveles de ilegalidad, ¿vale? Tienes que emitir en una banda en la que no te han concedido permiso. Con una potencia monstruosa. Ni de coña vas a tener un radiotelescopio en casa que tenga una directividad tan buena. O sea, que seguramente utilices una antena de estas de poca monta que emita en todas partes, molestando a todo Dios. ¿Vale? Pues no me refiero para emitir, me refiero para escuchar. Ah, no, para escuchar. Para escuchar, no para emitir, evidentemente es muy ilegal, sí, por supuesto, ¿no? Pero para escuchar... No, para escuchar no, o sea, es ilegal en el sentido de que pasa esto. De hecho, mira, hay un chico que el año pasado en StarCon mencionó cómo tenía una DSN en casa. El tío tenía una serie de parabólicas con las que podía seguir satélites satélites de la NASA que acaban de publicar y cosas así. Acaban de subir, vaya, etcétera. De hecho, un caso muy interesantísimo de un ruso se había puesto a analizar un satélite que habían puesto en órbita hace relativamente poco y se veían rutas de Unix y las de Dios, ¿sabes? O sea, pudo hacerle todo el reversing y había las de Cristo. Entonces, se puede, pero requieres antenas muy grandes, muy grandes. O arrays. O arrays, efectivamente, o arrays. Pero claro, ¿qué hace falta eso? Vivir en las afueras de Madrid y tener dinero infinito y ponerte, yo qué sé, un array interferométrico de la Virgen para poder seguir. No. Se puede, pero... ¿Sabes? Bueno, que tenemos que empezar con la siguiente. Muchísimas gracias, Gonzalo.